Ser campeón del mundo a nivel de clubes en Sudamérica lo es todo junto con la Copa Libertadores a lo máximo que puedes optar en cuanto a títulos. No tanto es así en Europa, donde ya se ha abierto una brecha importante, no hay mucha diferencia, se lo toman como trámite, lo llaman el mundialito, pero acá en Sudamérica, en América, a matar o morir es el título más relevante, como digo, junto con la Copa Libertadores, que si lo ganás vas a ser el que presume. Imagínense que hoy, no sé, cualquier equipo, un River, un Boca, un Peñarol, Santos, cualquiera, lo llega a ganar en esta época donde es tan difícil ganar un mundial de clubes a un gigante europeo que viene de ser vigente campeón de la UEFA Champions League. Lo presume hasta, no sé, 80 años, hasta que vuelva a ganar otro, porque está muy complicado. Por eso vamos a repasar esa lista de equipos que han podido consagrarse, también los subcampeones, empezando desde el que menos tiene hasta el que más tiene. Empezamos por la Liga de Quito, único equipo ecuatoriano en ser campeón de América y lógicamente en disputar el Mundial de Clubes. Esto lo logró tras vencer en la final de la Libertadores al Fluminense de Brasil con Bausa como técnico. En el Mundial de Clubes empezó con el pie derecho, ganó semifinales ante Pachuca de México 2-0, pero en la final, como es lógico, se enfrentó al campeón de la Champions, que era el United de Ferguson, de un joven Cristiano, de un equipo lleno de estrellas por todos lados, que le ganó la final de la Champions al Chelsea con ese recordado resbalón de Terry. Favorito el United y ganó 1-0 con el gol de Rooney, y Liga de Quito se llevó ese recordado subcampeonato del Mundial de Clubes para el fútbol ecuatoriano. Otro que tampoco pudo ser campeón, pero sí logró tener una participación más, es Atlético Nacional. Jugó en los dos formatos, ya sea Intercontinental o Mundial de Clubes. Empezó claramente por la Intercontinental en el año 1989, tras ganarle la final de la Libertadores a Olimpia del Paraguay, y se cruzó con el Milan de Arrigo Sacchi, partido único en ese momento, y el Milan, uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, no perdonó. Jugadores como Marco Van Basten, Paolo Maldini, Baresi, Rijkaard, un equipazo por todas las líneas. Ganó 1-0 la final, como digo. Volvió a ser campeón de América el equipo colombiano en el año 2016, ganando la Independiente del Valle, pero en este Mundial de Clubes hizo macana, se quedó en semifinales ante el Kashima Antlers y dejó una pobre imagen para el fútbol sudamericano. Y el Kashima Antlers lo llevó a la larga al Real Madrid de Zinedine Zidane de 3 Champions, la primera de las 3. El segundo y último equipo colombiano en ser campeón de América fue Once Caldas, que le ganó la final de la Libertadores a nada más y menos que al Boca de Bianchi, que en esos años había sido 3 veces campeón de esta competición. Se enfrentó en la Intercontinental al Porto, en donde no pudo por penales, perdió 8-7. El Porto le ganó la final al Mónaco de la Champions y es recordada por ser la última Intercontinental de la historia. Al igual que Ecuador, Chile también tiene un solo campeón de América, y ese fue Colo-Colo, que a diferencia de la Liga no jugó el Mundial de Clubes, sino que jugó la Intercontinental en el año 1991. Le ganó la final de la Libertadores a Olimpia, al igual que Atlético Nacional en su momento, pero no pudo en la Intercontinental ante la Estrella Roja de Serbia, que fue campeón de la Champions, ganándole la final al Marsella de Francia. A partir de acá es donde ya se empieza a ver esa superioridad de Argentina y Brasil sobre el resto, aunque también hay algún que otro equipo de otro país peleando ahí arriba. Empezamos por San Lorenzo de Argentina, que ganó la Libertadores en 2014 ante Nacional de Paraguay con ese gol de Ortigosa, y se enfrentó en la final del Mundial de Clubes al Real Madrid. Perdió 2-0 ante el equipo español, que le venía de ganar la final al Atlético de Madrid 4-1 en el alargue, con ese gol de Sergio Ramos, ¿no? Casi sobre el final. Un Madrid que después empezó a ganar Champions a lo loco con Zidane, pero esta fue con Carlo Ancelotti. El que acompaña a San Lorenzo sin título es Argentinos Juniors, campeón de la Libertadores 1985 ante el América de Cali, que luego perdería otras 2 finales más de Copa Libertadores. La final de la Intercontinental la jugó ante la Juventus, que le ganó la Champions al Liverpool en la recordada tragedia de Heysel, y no pudo ser campeón, como dije anteriormente, ante el equipo de Michel Platini. Aparece por primera vez en esta lista un brasileño, luego a ver, como para cansarse,
Pero hablamos encima también del actual subcampeón del mundo, el Palmeiras, que se le negó 3 veces este título. Primero en el 1999 le ganó la final de Libertadores a Deportivo Cali, que le dejó las ganas, ¿no?, al equipo colombiano de ser campeón de América. Y perdió la final de la Intercontinental ante el Manchester United, que le venía de ganar la final al Bayern de Múnich en una remontada muy recordada. Lo empezó perdiendo en el principio del partido nomás, y en el final, últimos minutos, aparece Sheringham, gol, y después el recordado gol también de Ole Gunnar Solskjaer para dar el triunfo al United de Ferguson. Y las otras 2 participaciones son las más recientes de un equipo sudamericano en un mundial de clubes. En 2020 no pudo ni siquiera llegar a la final, cayó en semifinales ante Tigres de México, que después perdería ante el Bayern Múnich, campeón de la Champions ante el PSG, y ni siquiera pudo ganar el partido de tercer y cuarto puesto, el Palmeiras, donde dejó una pobre imagen y decepcionó. Algo que cambió en esta última edición ante el Chelsea, sostuvo hasta donde pudo, pero el Chelsea no perdona con la clase de jugadores que tiene, y fue por ahora el último campeonato del mundo a nivel de clubes que se vio. El otro club brasileño en llegar a 2 subcampeonatos es Vasco da Gama, que fue solo una vez campeón de América en el año 1998 ante Barcelona de Ecuador. Se enfrentó en esa final de Intercontinental ante el Real Madrid, que le ganó por su parte a la Juventus en Europa. Y en el año 2000 Vasco fue al Mundial de Clubes por ser campeón de la Champions 98 ante este experimento de un nuevo formato para un Mundial de Clubes, ¿no? Ya para quitar la Intercontinental. Se enfrentó en la final ante Corinthians de Brasil, la única final en la historia del Mundial de Clubes o Intercontinental entre equipos del mismo país. Corinthians llegó como campeón de Liga y Vasco, como digo, campeón de la Libertadores ante Barcelona. Y el último club que participó pero no pudo ser campeón de los que hablaremos es Cruzeiro, de Brasil también, que llegó a la Intercontinental del 1976, tras ganarle la final de la Libertadores a River. Se enfrentó al Bayern Múnich, que venía de ser hasta ese momento tricampeón de Europa, y perdió claramente, como dije. En el año 97 volvió a ser campeón de América, un equipo que fue 2 veces campeón de Libertadores y 2 veces subcampeón, pero en el Mundial de Clubes no se le dio en ninguna ocasión ante 2 equipos alemanes, en esta ocasión ante el Borussia Dortmund, que le había ganado la final de la Champions a la Juventus. Cruzeiro, por su parte, le ganó la Libertadores al Sporting Cristal de Perú. Ahora sí hablamos de campeones, como lo es Vélez, que fue campeón en 1994 de la mano de Bianchi, ganando la Libertadores ante el Sao Paulo de Tele Santana, un equipo brasileño que había ganado las 2 ediciones anteriores de Libertadores. Vélez se proclamó por primera y única vez de América, fue a jugar la Intercontinental y le ganó al Milan, que le había ganado la Champions al FC Barcelona. Al igual que Vélez, Racing también jugó una final de Intercontinental y la ganó con el equipo de José, como era conocido ese equipo, campeón de Libertadores y del mundo. Fue campeón de América ante Nacional de Montevideo y del mundo ante el Celtic de Escocia, que ganó la Copa de Europa ante el Inter de Milán. Una participación más que los antes mencionados tiene Inter de Porto Alegre. En la primera fue campeón y en la segunda quedará más para el olvido por su floja participación. En la que fue campeón fue en el año 2006, tras ganarle la final al FC Barcelona de España, que le había ganado la Champions al Arsenal de Inglaterra. Mientras que el Inter fue campeón ante el Sao Paulo, que había sido campeón al año anterior ante Atlético Paranaense en la primera final entre equipos del mismo país por Copa Libertadores. Y en 2010 no pudo repetir hazaña, ni siquiera pudo llegar a instalarse en la final. Se esperaba ese Inter de Milán de Italia ante ese Inter de Porto Alegre de Brasil. Terminó cayendo en semifinales ante el Mazembe y terminó quedando en el tercer lugar del Mundial de Clubes. Inter llegaba como vigente campeón de Europa tras ganarle la final al Bayern de Múnich. Con una actuación mejorada la segunda de Inter se encuentra Flamengo de Brasil también, que jugó la final del año 1981 en la Intercontinental ante el Liverpool de Inglaterra. Venía de ganarle la Libertadores con Zico a Cobreloa de Chile, y Liverpool perdió esa final de Intercontinental ante el Flamengo, que le había ganado la Copa de Europa al Real Madrid. En el año 2019 justamente estos 2 equipos se volvieron a cruzar. Liverpool fue una vez solo campeón del mundo y fue ante Flamengo. Se repartieron títulos, pero bueno, Flamengo puede decir que él fue campeón de Intercontinental y Liverpool
que se llevó ese Mundial de Clubes. Con un título y 2 subcampeonatos está Gremio, que fue campeón de la Libertadores en 1983 por primera vez ante Peñarol de Uruguay. Al año siguiente Gremio perdió la final de Copa Libertadores ante Independiente, pero primero detengámonos en 1983, donde juega la Intercontinental y se la gana a el Hamburgo de Alemania, que fue por primera y única vez campeón de Europa, tras ganarle la final de la Copa de Europa ante la Juventus. En 1995 Gremio vuelve a ganar la Libertadores ante Atlético Nacional de Colombia, juega la final de la Intercontinental ante el Ajax de Ámsterdam y pierde en esta ocasión, obteniendo su primer subcampeonato. El Ajax le gana la final de la Champions a la Juventus de Italia. Mientras que la última edición que jugó fue del Mundial de Clubes, jugó la final ante el Real Madrid en el año 2017 y perdió claramente, por eso solo tiene un título. Venía de ganarle la Libertadores a Lanús, que jugó solo una final de Libertadores y fue esa, y el Real Madrid le había ganado a la Juventus. Es decir que si la Juventus pierde una final de Champions o de Copa de Europa en su momento, Gremio tiene muchas posibilidades de ser campeón. Pero es un datito porque la Juventus ya sabemos cuántas finales ha perdido de Champions. El único club paraguayo es Olimpia, que tiene ese dato de que por décadas suele llegar a una final por lo menos de Copa Libertadores. La primera que ganó fue en el año 1979 ante Boca, que venía de ser campeón en el año anterior de esta competición. Se enfrentó al Malmo, que no fue campeón de la Copa de Europa, sino que fue el Nottingham Forest de Inglaterra, que al año siguiente volvió a proclamarse campeón de Europa. Pero se negó a disputarla, entonces fue el subcampeón, que fue el Malmo sueco, y Olimpia fue campeón del mundo. En 1990 le tocó perder la Intercontinental ante el Milan de Arrigo Sacchi. No se dio en el año anterior, en 1989, esta final porque el equipo paraguayo perdió la final de la Libertadores ante Atlético Nacional. En el 90 se dio, Milan le ganó al Benfica, Olimpia Paraguay y ganó el equipo europeo. Y en 2002 fue su última Intercontinental disputada para cerrar ese tricampeonato de América, donde también perdió. En ese 2002, tras ganarle la final de Libertadores a São Caetano de Brasil, se enfrentó al Real Madrid, donde perdió. Un Real Madrid que llegó como vigente campeón de Europa claramente, tras ganarle la final de la Champions al Bayer Leverkusen en Glasgow, en ese partido que queda marcado por las atajadas del Santo y por esa volea de Zinedine Zidane. Con una diferencia de una participación más está River, que fue por primera vez campeón de América en 1986, justamente ante América de Cali de Colombia, que perdió 3 finales de Libertadores en esos años de manera consecutiva. River se aprovechó de ese momento y le ganó una final al equipo colombiano. Jugó la Intercontinental ante el Steaua de Bucarest y le ganó un equipo rumano que le ganó la final de la Copa de Europa al Barcelona de España. 10 años son los que tuvo que esperar River para ganar otra Libertadores. Se la ganó nuevamente América de Cali en el 96. Jugó la final de la Intercontinental y perdió ante la Juventus con ese gol de Alessandro Del Piero. La Juve le había ganado por su parte la Champions al Ajax de Holanda. En 2015, de la mano del muñeco Gallardo, volvió River a ser campeón en el año 2015 tras ganarle la final a Tigres de México. Pero en el Mundial de Clubes se cruzó con el Barcelona de la MSN, que estaba en un momento espectacular, ganó triplete con Luis Enrique y perdió 3-0. Y la última Libertadores que ganó fue en 2018, la que más para el recuerdo quedará, la carta para contrarrestar cuando los hinchas de Boca dicen, pero vos descendiste. Bueno, los de River dicen, pero yo te gané la final más importante de la historia, ¿no? Yo soy hincha de River, pero bueno, es folclore, ¿no? Como se dice. Después en el Mundial de Clubes fue un desastre, pero se llevó la gloria eterna en esa final de Copa Libertadores. En el Mundial perdió en semifinales ante Alibaba y los 40 Ladrones, ante Aladín, y se quedó con el tercer puesto ante Kashima Antlers. Con 3 finales perdidas y un título está Estudiantes de La Plata, que hizo una hazaña tras ganarle en 1968 la Intercontinental a un Manchester United en donde había jugadores como Dennis Lapp, George Best, Bobby Charlton, pero el Estudiantes de Subeldía pudo consagrarse y ganar su única Intercontinental. Al año siguiente volvió a jugarla, esta vez no pudo ante la Juventus y también se le negó al año siguiente ante el Feyenoord de Holanda. Es decir que ganó 3 Copas Libertadores de manera consecutiva.
Y la última fue en el nuevo formato, año 2009, le ganó la Libertadores a Cruzeiro. Una de las principales figuras era Juan Sebastián Verón, recordando que es el hijo de Juan Ramón Verón, que era uno de los líderes del equipo que fue 3 veces campeón de manera consecutiva en los años que mencioné anteriormente. Jugó el Mundial de Clubes, llegó a la final, pero perdió ante el Barcelona de Guardiola, que venía de ser campeón de Champions ante el United. El primero de esta lista con 2 títulos es el Corinthians, campeón del primer Mundial de Clubes en la historia, que fue organizado en el año 2000. Le ganó la final a Vasco da Gama, no fue campeón de Libertadores porque fue el anfitrión tras haber ganado la Liga de Brasil. Y en el año 2012 volvió a un Mundial de Clubes, pero esta vez como campeón de Libertadores tras ganarle la final a Boca. Chelsea ganó en el Allianz Arena al Bayern de Múnich la Champions con ese gol de Drogba, la tanda de penales y con gol de Paolo Guerrero en esa final Corinthians-Chelsea del Mundial de Clubes. Se puede decir que fue el último campeón hasta el momento, ojalá que en algún momento haya otro, del fútbol sudamericano a nivel mundial. Con 2 finales ganadas y una perdida está el Santos, que fue bicampeón de América y del mundo, tras haber ganado la Intercontinental y la Libertadores del 62 y 63. Las 2 intercontinentales las ganó, primero ante el Benfica y luego ante el Milan. Jugó un Mundial de Clubes recién en el año 2011 tras ganarle la final de la Libertadores a Peñarol de Uruguay, y el Barcelona le ganó al Manchester United en la Champions. Se llevó un cachetazo en esa final de Mundial de Clubes perdiendo por goleada con Neymar en cancha, y las que había ganado las hizo con Pelé. En el puesto número 5 está el equipo con más Libertadores ganadas, que perdió más de lo que ganó, inclusive no llegó a jugar una, que ya voy a decir por qué no la jugó. La primera que jugó fue en el año 1964 y la segunda en el 65. ¿Por qué digo esto? Porque las 2 las jugó ante el Inter de Milán y las 2 la perdió ante el equipo italiano. A partir del año 1972, Independiente por algunos años se empieza a gobernar en la Copa Libertadores, gana 4 de manera consecutiva, por lo tanto va a afrontar alguna que otra intercontinental, como es lógico. La del 72 la pierde ante el Ajax de Johan Cruyff, Johan Neeskens, un equipazo, no se le daba la intercontinental. Todavía Independiente sí se le dio con Bochini, con un gol de Ricardo, el máximo ídolo de Independiente, en el 73 ante la Juventus. Del año 1974 al 76, el Bayern Múnich gana 3 Copas de Europa seguidas, es decir que mínimo 2 tenían que jugar contra Independiente, pero no juega ninguna. En el 74 envían al Atlético de Madrid, subcampeón de Copa de Europa, le gana la final de la Intercontinental a Independiente, y en el 75 directamente no se juega la Intercontinental y nunca se jugó. Por lo tanto, no existe la Intercontinental de 1975. Y en el 76 el Bayern vuelve a ser, como digo, campeón de Europa y le gana la Intercontinental a Cruzeiro de Brasil. Y en 1984, con gol de José Percudani, logra quitarse las ganas de esa Intercontinental de 75 y le gana la final al Liverpool. El Bayern no pudo jugar esa del 75 y 74 por tema de calendario. En el cuarto puesto, con un invicto de 0 finales perdidas y 3 ganadas, está el equipo de Montevideo, Nacional de Uruguay, que ganó la primera en 1971 ante el Panathinaikos de Grecia, que no fue campeón de la Copa de Europa, lo fue el Ajax, pero que decidió no jugarla. Entonces Nacional ganó su primera Intercontinental. En 1980 ganó la segunda ante el Nottingham Forest, que no jugó la del 79, pero sí la del 80, porque recordemos fue bicampeón el equipo inglés. Y en 1988, por ahora la última del equipo uruguayo, se consagró ante el PSV de Holanda. En el tercer o cuarto puesto, al igual que en Nacional, no importa la ubicación, tienen las mismas finales ganadas y 0 perdidas, está el Sao Paulo, que ganó en 1992 con Tele Santana la Intercontinental, y en 1993, en el 92 ante el Dream Team del Barcelona y en el 93 ante el Milan de Fabio Capello. En el Mundial de Clubes también pudo participar tras haber ganadole la Libertadores a Atlético Paranaense en la primera final de Libertadores entre equipos del mismo país. La final del Mundial de Clubes la jugó ante el Liverpool, que fue campeón de Champions ante el Milan en el Milagro de Estambul, y el Sao Paulo se coronó 3 veces campeón del mundo. En 3 títulos y 2 subcampeonatos está Peñarol de Uruguay,
que fue el primer campeón en la historia de la Copa Libertadores y que jugó la primera Intercontinental, que fue ante el Real Madrid, que venía de ganar 5 Copas de Europa de manera consecutiva. No pudo ante el Real Madrid Alfredo Di Stéfano, pero sí pudo en el año 1961 ante el Benfica de Portugal. 6 años después de haberse disputado la primera Intercontinental, Peñarol se cruzó nuevamente con el Real Madrid y esta vez el equipo uruguayo se tomó una especie de revancha ante el Español. Mientras que en 1982 obtuvo su tercer campeonato del mundo ante el Aston Villa de Inglaterra. Y en 1987 jugó su última Intercontinental o Mundial de Clubes hasta el momento, donde no pudo ante el Porto. Y por último hay que hablar de Boca, que tuvo 3 Intercontinentales ganadas y 2 perdidas. Lo pongo primero porque ganó 6 Libertadores y Peñarol ganó 5 y no pudo disputar una Intercontinental Boca en su momento. En 1977 jugó su primera final de campeonato del mundo ante el Borussia Mönchengladbach, que realmente no fue campeón de la Copa de Europa, fue Liverpool, pero no se presentó, por lo tanto mandaron al subcampeón. Al año siguiente, en 1978, Boca volvió a ser campeón de la Libertadores. Lo mismo pasó con el Liverpool, que fue campeón de la Copa de Europa, pero en esta ocasión la Intercontinental se declaró nula. Por lo tanto, no se jugó y tampoco hubo ganador. En el año 2000 Boca volvió a jugar una Intercontinental, esta vez ante el Real Madrid, que tenía jugadores como Guti, Makelele, Roberto Carlos, Raúl, un equipazo, y Boca con los goles de Martín Palermo. El Real Madrid con gol de Roberto Carlos no pudo ganarle al equipo argentino, que estaba dirigido por Carlos Bianchi. Mientras que al año siguiente volvió a la Intercontinental tras ser campeón de América, pero no pudo en el alargue ante el Bayern Múnich. En el año 2002 no fue campeón, sí en el 2003, tanto de Libertadores como de Intercontinental. La Intercontinental se la ganó al Milan por penales con ese último gol de Raúl Cassini. En el Milan, que estaba dirigido por Carlo Ancelotti, había jugadores como Kaká, Cafú, Gattuso, Pirlo, Shevchenko, Maldini. Un equipazo, sí, no, es que estaría para seguir. Y Boca se llevó su última Intercontinental hasta el momento. Y jugó su único Mundial de Clubes en 2007, donde el Milan se tomó una revancha ante el equipo argentino. Y bueno, hasta acá el video, espero que les haya gustado. Como vieron, quedó larguísimo el video, pero es que hay muchos campeones, muchos subcampeones y quería agregar a todos, hacerlo lo más completo posible. Si pueden compartir, se los agradecería mucho. También suscribirse, si les gustó, dejar su me gusta. Y bueno, ahora sí nos vemos en la próxima. Chao.